Un escándalo sacude los cimientos de Morena. En las calles de Chihuahua, ambulancias con el rostro de Andrea Chávez recorren colonias, prometiendo la salud, pero oliendo a campaña anticipada. La dirigencia, con Luisa María Alcalde a la cabeza, promete reglas para frenar estas jugadas. Pero eso no termina aquí. Aún hay más. Detrás de la cortina, una batalla por el control del partido que podría cambiar el rumbo de México en el 2027. Esto es Interruptor. Encendamos la nota. Pero ya se la saben. Primero, un poquito de antecedentes. Morena, el titán político fundado por Andrés Manuel López Obrador, domina México. Con 23 de 32 gubernaturas, mayorías en el Congreso y la presidencia en manos de Claudia Sheinbaum, el partido es una máquina electoral impresionante. Pero no todo es unidad, y se tiene que decir. En abril de 2025, la senadora Andrea Chávez, joven estrella morenista, desató la furia de la oposición y la incomodidad interna al promocionarse en Chihuahua con caravanas de salud. Ambulancias rotuladas con su imagen, presuntamente donadas por un empresario ligado a contratos millonarios, encendieron las alarmas. El PAN la denunció por 15 delitos electorales, acusándola de actos anticipados de campaña para la gubernatura del 2027. Por otro lado, Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional no se quedó callada. Envió una carta a Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, exigiendo reglas claras. Y cito, no es una orden, es una sugerencia, dijo, pero el mensaje fue tajante. Nadie debe adelantarse a nada. Eso no es Morena ni la Cuarta Transformación. Alcalde de 37 años y heredera de una dinastía política, respaldó la idea. Anunció que el Consejo Nacional de Morena, previsto para mayo del 2025, fijará normas para evitar otro caso Chávez. Pero eso no termina aquí, ya que el trasfondo revela tensiones internas y un partido que teme perder su esencia y que cuiden su esencia. Muy importante. Ahora bien, analicemos un poquito esta especie de, llamémoslo suavecito, rebelión de Andrea Chávez. Así vamos a llamarlo. Andrea Chávez, senadora de 28 años, es un fenómeno. Carismática, combativa y con un discurso que conecta con las bases, representa la nueva generación de Morena sin lugar a duda, y a mí en lo personal, tengo que decirlo, me cae bastante bien. Pero su ascenso mete ruido, bastante ruido. En Chihuahua, sus caravanas de salud no solo llevaron médicos a colonias marginadas, sino también su rostro en ambulancias. ¿Altruismo o campaña disfrazada? También tenemos que preguntarnos eso. Los datos no mienten, y aunque vengan del PAN, fíjense, según el PAN, estas unidades operadas por el empresario Fernando Padilla Farfán están vinculadas a contratos por 2.500 millones de pesos con gobiernos morenistas. Bueno, esto lo dice el PAN. Chávez no retrocedió. En X respondió con mordacidad. El PAN me denuncia por llevar médicos a las colonias. Son el circo de la corrupción. Pero la presión creció. Sheinbaum en su conferencia del 8 de abril marcó la línea. Nuestro movimiento no es para llegar al poder por el poder, es para transformar. Escuchen, otra vez, es para transformar. La presidenta, con un 70% de aprobación, según encuestas de Mitofsky, sabe que el caso Chávez puede fracturar o mover o enfriar un poco esa unidad de Morena. Ahora bien, Luisa María Alcalde, en el ojo del huracán, tomó el control. El 9 de abril, vía X, anunció lo siguiente. En unas semanas haremos pública la convocatoria del Consejo Nacional para garantizar la ética. Este consejo programado para inicios de mayo no solo abordará los actos anticipados, sino también el nepotismo, un tema candente tras la polémica por la designación de Berta Alcalde, hermana de Luisa, como candidata a la Fiscalía de la Ciudad de México. ¿Coincidencia o dinastía? Otra vez, este tema del nepotismo se tiene que tocar, pero eso lo haremos en otra vida columna. Mientras, tenemos, por lo pronto, recurramos a los datos duros, que esos difícilmente se equivocan. Morena es un coloso de 2.3 millones de militantes, 36 millones de votos en el 2024 y un presupuesto de 4,000 millones de pesos para el 2025, según el INE. Pero los números también muestran cierta vulnerabilidad.
Un estudio de Integralia Consultores señala que el 65% de los conflictos internos en Morena desde el 2018 han sido por candidaturas disputadas, egos, poder, ambición, en fin. El caso Chávez no es aislado, es un síntoma. En 2027, 9 gubernaturas estarán en juego y la ambición ya se siente en los pasillos del partido. Expertos advierten del riesgo. Morena enfrenta el desafío de institucionalizarse sin López Obrador. Vaya que sí es un desafío, porque Claudia Sheinbaum está al frente del país, ya no está con Morena y tiene otra chamba. Eso le corresponde a Luisa María Alcalde y a todos los morenistas. En fin, si no regula las ambiciones, podría fragmentarse como el PRD en los 2000, dice el politólogo Carlos Ramírez. Vamos a ver si es cierto. Alcalde, por su parte, consciente de esto, propone un Consejo Nacional que no solo fije las reglas electorales, sino que prohíba el nepotismo desde el 2027, ya en las elecciones que vienen. 3 años de lo estipulado por la reforma constitucional, porque quedó para el 2030, recordemos. Pero esto no termina aquí. Aún hay más, porque la presencia de López Obrador sigue presente. Ahí está. En varias entrevistas se ha dicho que Andrea Chávez no está sola. Y no está sola. Claro que es un gran activo de Morena. Y la oposición lo sabe, por eso la está golpeteando. Hay gobernadores y senadores que también están moviendo piezas para el 2027. El Consejo será un campo de batalla sin lugar a duda. Por su parte, Andrea Chávez lanza un mensaje bastante desafiante. Mi compromiso es con el pueblo, no con las cúpulas. Que investiguen lo que quieran. Perfecto, que investiguen lo que quieran. Enhorabuena por eso. Sin embargo, Luisa María Alcalde, en un tono más conciliador, declaró en el podcast La Moreniza lo siguiente. El Consejo de Mayo será histórico. Hablaremos de ética, de reglas y de cómo mantener a Morena como un movimiento del pueblo. Pero las preguntas persisten. ¿Podrá Luisa María Alcalde, hija de Berta Luján, figura clave de Morena, imponer orden sin ser acusada de proteger intereses familiares? Híjole, qué complicado, ¿no? Otra pregunta más. ¿Es el caso Chávez un mensaje para otros aspirantes? Yo creo que sí. Pero llega la hora de imaginar. Imaginemos un tablero de ajedrez. En una esquina, Sheinbaum, la reina que busca consolidar su liderazgo. En la otra, Luisa María Alcalde, el alfil que debe equilibrar las lealtades. Y en el centro, aquí en el centro, Andrea Chávez, un peón con aspiraciones de reina. Bueno, el Consejo Nacional de Mayo no será solo un trámite, será una lucha por definir el futuro de Morena. El partido sabe que no puede permitirse errores y lo sabe perfectamente. Con el PAN y el PRI debilitados, juntos sumando un 25% de los escaños en el Congreso, la verdadera oposición, lo hemos dicho hasta el cansancio, está dentro de Morena. Ahí. Morena es su propio enemigo o aliado. Enemigo o aliado. Todo lo tiene Morena. Porque la oposición está desvanecida, dormida, sin rumbo. Bueno, si no controla las ambiciones, podría implosionar. Y mientras tanto, en Chihuahua, las ambulancias de Chávez siguen rodando, como un recordatorio de que las reglas por ahora son solo promesas. En conclusión, Morena está en una encrucijada. Luisa María Alcalde tiene un mes para convertir palabras en hechos, pero el caso Andrea Chávez demuestra que la ambición no espera. Las reglas del Consejo Nacional pueden frenar los actos anticipados, pero no apagarán el fuego interno. Otra pregunta, ¿logrará Morena mantenerse como el movimiento del pueblo o se convertirá en un nido de caciques? El reloj corre y México observa. En fin, la moraleja política en todo esto. En la política, las reglas son tan fuertes como la voluntad de cumplirlas. Yo soy Roberto Becerra. Esto es Interruptor. Apaguemos la nota.